Hoy vamos a hablar todas las controversias con respecto a los quistes ováricos. Muchas veces nos preguntan, doctor, tengo quistes, ¿qué puedo tomar para embarazar? Y realmente es una pregunta muy vaga, muy simple. No es tan fácil como lo plantean, porque hablar de quistes es muy diferente a hablar, por ejemplo, de ovario poliquístico. Cuando uno habla de quistes, es más o menos como decir unas bolas de agua grandes que miden 3, 4, 6, 7 centímetros. En cambio, hablar de ovario poliquístico es hablar de pequeños microquistes que miden menos de 1 centímetro. Los quistes usualmente no producen infertilidad. En cambio, el ovario poliquístico está asociado a problemas de fertilidad frecuentemente, aunque no siempre. No es lo mismo quistes que ovario poliquístico. Entonces hay que aclarar el diagnóstico para poder plantear un tratamiento. Tampoco es lo mismo hablar de ovarios poliquísticos o síndrome de ovario poliquístico. Son cosas también totalmente diferentes. La gente lo habla como si fuera lo mismo. Una mujer puede tener ovario poliquístico cuando no tiene ningún trastorno, sobre todo cuando es jóvenes de 15, 18, 20, 25. Comúnmente pueden tener ovarios poliquísticos, pero no tienen el síndrome de ovario poliquístico. Para tener el síndrome tienen que tener otros trastornos, como por ejemplo atraso de la regla, alteraciones de la menstruación, problemas faciales como acné, exceso de vellos en el cuerpo, manchas en la cara, etcétera, etcétera. Y también algunas alteraciones hormonales. Bien, entonces cuando uno ya tiene el diagnóstico de un síndrome de ovario poliquístico, tiene que saber que puede haber problemas de fertilidad, ¿no? Esos problemas pueden no solamente tener dificultad para embarazar, sino que algunas se embarazan y a veces abortan, y a veces hasta repetidamente se producen los abortos. O a veces se embarazan normalmente y se va asociado a complicaciones durante el embarazo, sobre todo el primer trimestre y el último trimestre. En el primer trimestre vemos amenazas de aborto con sangrados, vemos abortos, y al final, en el último trimestre, vemos un envejecimiento prematuro de la placenta que puede asociarse a preeclampsia, puede asociarse a bebés pequeños, puede asociarse a partos complicados con sufrimiento fatal que terminan muchas veces en cesárea de emergencia y los bebés yendo a unidad de cuidados intensivos. Otros problemas que también vemos en ovario poliquístico, que no es muy frecuente, es la diabetes gestacional, sobre todo en pacientes que son obesas, o bebés macrosómicos también cuando pacientes tienen sobrepeso. Como ven, entonces el síndrome ovario poliquístico hay que hacer un buen diagnóstico y manejarlo adecuadamente. Bien, entonces cuando viene una paciente con un síndrome ovario poliquístico y problemas de fertilidad, tampoco no es sencillo pensar que solamente es el síndrome ovario poliquístico, porque el síndrome ovario poliquístico a veces viene solo, muchas veces, pero a veces viene acompañado de otros trastornos. Por ejemplo, puede venir con miomas, puede venir con endometriosis, puede venir con pólipos del endometrio o con trastornos hormonales. Entonces, si uno no se enfoca nada más en tratar el ovario poliquístico y no soluciona los otros problemas, tampoco va a embarazar la paciente. Bien, otro de los problemas que estamos viendo últimamente es que las mujeres están postergando la fertilidad. Y si ya el paciente tiene el síndrome de ovario poliquístico y encima va pasando los años, se va agregando otro problema, que es el envejecimiento ovárico. Por tanto, ya a veces terminamos con pacientes con síndrome de ovario poliquístico y baja reserva ovárica. Dos problemas ya más difícil de lograr un embarazo. Entonces, bueno, ¿qué hacer ante estos casos? Para plantear un tratamiento, lo importante en pacientes con síndrome de ovario poliquístico es hacer un buen diagnóstico. Cómo está su reserva ovárica, si tiene pólipos o no tiene, si hay endometriosis, si tiene problemas hormonales. Cuando uno ya tiene todo el diagnóstico bien claro, recién puede plantear el tratamiento. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico? Si este viene solo y la mujer es joven, iniciamos con tabletas, ¿no? Hay diferentes tipos de tabletas, vitaminas especialmente para el ovario poliquístico. Las mandamos a bajar de peso, que tengan una dieta adecuada baja en carbohidratos, y más o menos en el lapso de unos meses la mayoría embaraza. Ese porcentaje que no embaraza pasa a una segunda etapa de tratamiento, que puede ser con ampollas, y si no embaraza unos 3 meses con ampollas, entonces podemos cauterizar también los quistes. Por vía laparoscópica, sin corte, entramos por el ombligo con una cámara de video y se cauteriza todos los quistes.
y con eso la posibilidad de embarazo es muy alta. Además nos sirve esa operación que se llama laparoscopía para ver qué otros problemas pueden haber. Puede haber una endometriosis oculta que no se ve en la ecografía y se soluciona en el momento. Entonces, cuando el problema no se logra solucionar ya con la operación, vas a un tercer paso. Ya el paciente tiene que pasar a fertilización in vitro. Eso es cuando el ovario poliquístico viene solo. Pero cuando ya viene acompañado de otros problemas, entonces, por ejemplo, si tiene problema de tiroides, tenemos que derivarlo a un endocrinólogo para que lo trate. Si tiene una endometriosis, hay que ver el grado de endometriosis, si es leve, si es avanzado, ¿no? De acuerdo a eso es el tratamiento. Por ejemplo, si es una endometriosis leve con ovario poliquístico, basta con un tratamiento, pero si está avanzado y la mujer aparte tiene del ovario poliquístico, es mejor someterla a una laparoscopía, en donde se solucionan los dos problemas, se cauterizan los quistes de ovario y se limpia la endometriosis. Y así, si tiene muchos miomas grandes, al momento de operar es ideal cauterizar los quistes. Esto es muy importante porque muchas pacientes a veces vienen con diagnóstico de miomas y muchas de ellas, más del 50%, tienen un problema de ovario poliquístico y las operan muchas veces sin cauterizarle los quistes porque no le hicieron un buen diagnóstico. No es que cuando hay ovario poliquístico y miomas, y estos son muchos y grandes, los ovarios poliquísticos se ocultan detrás de esos miomas y no se puede hacer un buen diagnóstico, cosa que los pacientes entran a ser operados sin un buen diagnóstico. Entonces lo importante de todo es hacer un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento. Eso nos va a llevar al éxito de estas pacientes. Gracias, espero que esta charla les haya servido. Si quieren visitarnos, estamos en la clínica Gestar Perú y tenemos sedes en Piura, en Chiclayo y en Trujillo. Gracias.